La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. En la primera parte del discurso político podemos escuchar cómo se emplean frases como la corrupción y el privilegio del gobierno, lo cual crea en el receptor un sentimiento de enojo o de indignación también, puede ser también frustración, ya que pues es algo que el propio gobierno hace. Escucharlo de un político tal vez les pueda causar este malestar. Entonces es importante porque después crea un ambiente de seguridad con un sentimiento de esperanza. Esto puede reforzarse con el lema del partido político, que es Morena. Morena es la esperanza de México. Hace también el uso de la frase son tiempos de esperanza. Algo acompañado de este sentimiento de esperanza es el uso de la frase nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar crea una meta que tal vez no se llegue a cumplir, tal vez ya no sea parte del plan del partido. Crear esperanza en el receptor luego de que se haya creado este sentimiento de enojo hace que ahora pueda confiar en el candidato. Confía en que si él menciona cuáles son los problemas que tiene el gobierno y cómo se van a terminar con él para después dar como estas metas a futuro que va a tener el gobierno por hacer, hace que confíe en el candidato. Confiar en el candidato es un voto tal vez no al 100% seguro, pero que por un momento él pensó que él era el indicado para ser el presidente. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. Ahora vamos a hablar acerca de las estrategias de manipulación y persuasión que logramos identificar dentro de este discurso. Logramos identificar como primer punto que hay cierta dicotomía, que habla acerca de nosotros versus ellos. La dicotomía es esta forma en donde se dividen dos puntos totalmente opuestos y excluyentes y que no se deja a consideración un punto intermedio. En este caso, la política utiliza esta herramienta en donde minimiza el problema y lo único que hace es querer generar cierto impacto en lo que es el aspecto emocional. De esta forma, se establece dentro de este comunicado o dentro de este discurso una división entre lo que son los privilegiados del gobierno y la corrupción y pues el pueblo en general. Y hace este sentido de pertenencia o esta identificación de que si se vota por este partido hay una opción de cambio. Se divide en nosotros, que es el pueblo, el partido de Morena, la gente que busca estos cambios, este sentido de justicia y también de esperanza, y ellos que son los corruptos, los privilegiados, aquellos que dañan al país. Y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Como segundo punto es que existen estas promesas directas, en específico en dos sectores de lo que son básicamente el pueblo o la población. Y pues el primero que habla acerca de los vulnerables, que son los adultos mayores, donde se les promete este aumento de pensión, y el segundo sector, que son los jóvenes, en donde hay esta garantía tanto de empleo como de estudio. Y pues esto genera el sentido básicamente como de gratitud de manera anticipada y refuerza sobre todo la idea de que votar por este partido traerá consigo estos cambios. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Y como tercer y último punto, básicamente es esta repetición del mensaje o la frase Morena, la esperanza de México. Esto no solo refuerza lo que es el eslogan, sino que también es una manera en la que la gente va asociando el partido o esta frase con los cambios o la mejora en el mensaje positivo. Ahora hablaremos de su lenguaje corporal. Podemos escuchar la firmeza en su tono de voz y la seguridad con la que anuncia su propuesta, generando así una sensación de tranquilidad y de confianza por parte de la audiencia. Vemos que sus manos están en constante movimiento y que intenta mantenerlas abiertas al comunicar sus ideas.
También vemos que se va acercando poco a poco hacia la cámara, manteniendo un contacto visual hacia esta, simulando una sensación de cercanía, pues, con la audiencia. Vemos que al hablar de la corrupción mantiene un semblante serio y bastante firme, pero conforme va hablando de sus propuestas, sus objetivos, vemos que su semblante se va suavizando y hasta llegar a una sonrisa con la que dice Morena, la esperanza de México, lo que genera un contraste dentro de lo que sería el problema y la solución propuesta.